¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido al filo de la medianoche de este 4 de septiembre de 2024. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, archipiélago canario o Islas Canarias. Aunque ustedes no lo crean, 4 de septiembre, ahí fuera es el tercer día consecutivo que está lloviendo continuamente y hace relativamente mal tiempo, fresquito, para el tiempo en el que estamos justamente en Canarias. Esto es el norte de la isla. En el sur, un sol que calienta las piedras y un clima absolutamente diferente al que se vive en el norte. De la cumbre hacia el norte, tiempo fresquito; de la cumbre hacia el sur, tiempo más caliente, mejor. En fin, era solo por decir algo, como apertura del comentario de hoy. Bien. Hoy Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida al curso político que se inicia siempre por esta fecha. Pero antes de ponerle 3 cortes de Pedro Sánchez en su discurso, hay que ponerle esto. ¿Ven esto? El señor que está ahí es Joseph Goebbels. No sé si decir aquí exactamente qué era este tipo, porque nos tenemos que remontar a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Los más viejos sabrán quién es, los más jóvenes tienen que tirar del libro porque probablemente no sepan quién es, pero lo que dice ahí es exactamente lo que está haciendo la mafia socialista con los españoles. Exactamente eso. Tiene un nombre, que probablemente lo digo aquí, porque ya saben que el nacionalsocialismo, si se dice como se dice habitualmente y popularmente, pues te cortan el vídeo y se acabó la historia. Pero lo que han visto ustedes en ese cuadrito, que es una frase de este tipo, es exactamente lo que hace Pedro Sánchez y la mafia socialista. Igual. Bien. Pedro Sánchez en el primer corte. Miente, dice todo lo que se le viene a la mente, pero miente. Comprar o alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes urbes, es una misión imposible para amplias capas de nuestra población. Por tanto, tenemos que hablar claro, porque si España hoy tiene un problema de vivienda, es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas. La renuncia a la regulación pública, la renuncia a la colaboración público-privada, la renuncia a la inversión y la construcción de vivienda pública. Y sí, en cambio, mucho fondo buitre y una ley del suelo que trajo la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, dolor y sufrimiento a amplias capas de la población en nuestro país. ¿Está hablando de viviendas por casualidad? Este tipo es una broma siniestra para España y un peligro tremendo que nos está llevando además posiblemente a un conflicto civil. Posiblemente. Porque claro, todo el mundo tiene su aguante, ¿verdad? Y cuando llega el momento en donde decir hasta aquí hemos llegado, pues el segundo corte dice esto sobre Palestina. Vamos a seguir apoyando al pueblo gazatí, sosteniendo a UNRWA, presionando a Netanyahu en la Corte Penal Internacional. Vamos a estrechar nuestros vínculos con el Estado palestino, que hemos reconocido recientemente, y de hecho quiero también anunciarles que antes de que termine este año vamos a celebrar la primera cumbre bilateral entre España y Palestina, en la que esperamos firmar varios acuerdos de colaboración entre ambos estados, con ese estado ya reconocido por parte de España como es Palestina. Este tipo dice que se va a reunir en una cumbre entre 2 estados, España y Palestina, cuando Palestina es un estado terrorista. Jamás, por ejemplo, ¿verdad? Jamás en el sur, Hezbollah en el norte. Este se está ganando un premio de los israelíes, no tengo ninguna duda, ¿eh? Pero sobre todo está apoyando un estado terrorista. Este dictador peligrosísimo para España,
que ha adoptado un nuevo look, si no se han dado cuenta, se ha teñido algunas canas para parecer otro tipo. Eso lo hizo Felipe González también. Y tercer corte. El tercer corte habla de lo que hacen los socialistas, de lo que hacen los socialcomunistas, de convencer al pueblo de que los culpables son los que tienen mucho dinero y que él va a tomar estas medidas para solucionar la vida a los pobres de España. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Es decir, que Pedro Sánchez dice que hay que subir los impuestos a los ricos. No para enfadar a los ricos, no, sino porque hay que corregir. Este mentecato hijo de la gran fruta, que lo es, terminará mal. Estoy convencido, porque cuando un tipejo como este hace lo que hace este, y le sigue un montón de gente que cree que esto que está diciendo es verdad, termina mal siempre. Siempre. Y nos conduce a un conflicto. Porque, miren, les voy a poner un corte de Milei, hablando de Argentina. El gran problema argentino es un problema cultural. Es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. Los principales promotores de estas ideas son los políticos. Ellos no son la solución, que ellos son el problema. Son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del norte y Argentina del sur. Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. No puede ser que en un país si le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Y tiene razón Milei. Si en España cogiésemos a los que producen, a los que generan economía, no a los que viven del cuento, como es todo el socialcomunismo de España, que viven todos del cuento. Cogemos a socialistas, comunistas, separatistas que dicen que España les roba. Cogemos a sindicatos, cogemos a organizaciones empresariales, sí, también viven del cuento. Cogemos a ONG, cogemos a todos los chiringuitos que tienen que ver con la ideología de género, los colectivos de aquí y de allá. Cogemos a toda esa gente y los ponemos de despeñaperros para arriba. Es decir, dejamos Andalucía y Canarias hacia abajo. Los ponemos todos arriba. Zona rica, ¿verdad? Galicia, País Vasco, Cataluña, Aragón. Bueno, pues cogemos a toda esa gente y las ponemos arriba, como decía Milei en Argentina. Y a los que producen los ponemos de despeñaperros para abajo en un año. De despeñaperros para abajo sería el paraíso a donde todo el mundo quería ir para vivir. Eso sí, no se admitiría a los comegambas y a toda esa gente que vive del cuento. Y la parte de arriba, de despeñaperros para arriba,
se estarían muriendo de hambre porque no produciría nadie, y como no produce nadie, el papá Estado no le puede dar dinero a nadie, y todo el mundo querría volver a una situación equilibrada. Lo que ha dicho Milei es exactamente eso. España está en un momento peligrosísimo por la inmigración ilegal que alcanza cotas que nadie conoce en estos momentos. No, es que han llegado 35.000, es que han llegado... En España ahora mismo hay gente, terroristas a manta, llegados por la vía de la inmigración ilegal, terroristas a manta, violadores, ladrones, gente de mal vivir, gente que no da un palo al agua, gente que quiere vivir del Estado y lo que producen otros. Tenemos ese peligro de la inmigración ilegal, tenemos el peligro de nuestras relaciones exteriores. Marruecos es sin ninguna duda un peligro para España, cierto. Tenemos una Unión Europea que está empeñada en cargarse los valores que han dado origen al mundo occidental, valores que están fundados en el pensamiento y la filosofía griega, en el derecho romano, y que ahora, incomprensiblemente o comprensiblemente, si tenemos en cuenta la Agenda 2030 y los que quieren destruir Europa, están permitiendo que se sustituya a esa población por otra que no tiene nada que ver con nosotros. Eso es Europa. Europa es Bruselas, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, un nido de corruptos que no tiene límite. Tenemos un gravísimo problema económico, una deuda monstruosa, y seguimos. Fíjense, acaban de oír ustedes hablar a Sánchez de subir impuestos. En lugar de reducir gastos que haría cualquier empresa que facturase menos, reduce gastos, o cualquier hogar que no tuviese los mismos ingresos, reduce gastos, pero no se endeuda más, para seguir manteniendo todo ese entramado que mantiene a Pedro Sánchez en el poder, con el único objeto de mantener a Pedro Sánchez en el poder, porque Pedro Sánchez es el que está colocando a todos sus militones en los puestos claves para seguir robándonos a todos. Porque Pedro Sánchez nos está robando a todos. Es triste decir esto, pero hay mucha gente que se va de España. Lo que pasa es que quedan pocos lugares en el planeta donde se pueda ir uno con cierta garantía. No se puede pisar África de ninguna manera, porque teniendo las riquezas enormes que tiene África, allí todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos son corruptos. Sanguinarios muchos de ellos, racistas muchos de ellos, como está pasando en Sudáfrica, donde los negros están matando a los blancos y aquí nadie dice nada. No se puede ir uno a Hispanoamérica, porque salvo Uruguay y ahora el resurgir de Milei, si le dejan en Argentina, todo el resto de Hispanoamérica es un puto desastre por los gobernantes que tienen, que no dejan, el entramado internacional no deja que ese continente de la frontera de Río Grande, México, hacia el sur es inmensamente rico, pero se empeñan en seguir apostando por aquellos como Maduro, como los Castro, como Petro, como Boric, que dicen, no, ustedes tienen que mantenerse en la pobreza, porque si ustedes se hacen de clase media no nos van a votar a nosotros, que es lo que hace Pedro Sánchez con el discurso que acaban de oír. Más impuestos. Esto no tiene solución salvo que se utilicen elementos que lleven a la confrontación. ¿Saben, verdad? Por cierto, empiecen ustedes a pensar que lo mejor que pueden hacer es, aquellos que tienen más o menos idea de lo que pasa, lo mejor que pueden hacer es agruparse para autodefenderse. Porque ya también gran parte de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado están bichados. Lo que ha hecho Chávez o Castro con el ejército y la policía en Cuba o en Venezuela, que está empezando a pasar aquí. Tengo aquí un vídeo en donde un marroquí asalta a una pareja, se mete en su propiedad, viene la Guardia Civil, el marroquí sale corriendo, la Guardia Civil no va detrás del marroquí y además le pide la documentación a los propietarios que han sido asaltados. ¡Y chulos! ¿Lo hacen por qué? Por cobardía. No querían ir detrás del marroquí por si acaso. Lo han hecho porque a lo mejor el marroquí corría más que ellos o lo han hecho quizás porque tienen miedo de actuar. Tienen miedo de actuar porque después las consecuencias en función de las leyes que tenemos, los perjudicados no son los delincuentes, sino aquellos que tratan de defendernos de los delincuentes y les meten un puro a los guardias civiles que los dejan tiesos. Y ante esa situación, mejor es inhibirse. Por lo tanto, la autodefensa se empieza a imponer aquí. Hasta mañana, amigos, que será otro día, y espero estar aquí con todos ustedes más o menos a la misma hora. No sé si será por su luz, su sonido o el camino. Quizá por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta el pino. Cabildo de Gran Canaria.